Muy buenas tardes, estimados televidentes. Me da mucho gusto estar con ustedes otro día, este agradable lunes 17 de octubre, en el que vamos a comentar con ustedes un tema, pues creo yo que es muy interesante. Todos nosotros, los que vivimos en este siglo XXI, incluso muchos que venimos del siglo pasado, pues somos unas generaciones realmente privilegiadas, en el sentido de que disfrutamos de muchas ventajas, disfrutamos de muchos beneficios que son fruto de una larga tradición de grandes mentes, de grandes seres humanos de cuyos estudios, de cuyos conocimientos, de cuyas aportaciones estamos nosotros pues teniendo, digamos, una gran cosecha. Y yo creo que a más de uno, o a muchos de nosotros, muchas veces nos hemos preguntado, bueno, ¿y cómo hicieron esos grandes hombres? ¿Cómo esas grandes mentes humanas lograron avances tan importantes, pues en el pensamiento, en las ciencias, en las tecnologías, que ahora nosotros nos permiten pues vivir mejor, vivir más cómodamente, vivir más intensamente en este siglo XXI, que realmente pues por lo mismo puede ser un siglo muy promisorio. Y seguramente nos preguntamos, pues, cómo estas grandes gentes, cómo estos grandes pensadores, pues, utilizaban su tiempo, es decir, cómo vivían, cómo lograron tanto, cómo les llegó, cómo encontraron lo que llamamos la inspiración, es decir, cómo les nacieron esas ideas, cómo lograron esos grandes avances técnicos, cómo trabajaban, en una palabra, cómo vivían estas mentes privilegiadas. Y lo pensamos, pues no por simplemente pasar un rato de ociosidad, sino sobre todo diciendo, bueno, sí, ¿cómo le harían ellos para quizá nosotros, pues tratar de aprender cómo ser mejores en todos los aspectos? No planteamos aquí tanto un aspecto de moralidad, de su comportamiento personal, sino más bien de los frutos que les dio su modo de vida. Y al respecto hubo un autor llamado Mason Currey que seguramente se preguntó esto, pero él sí se puso a investigar, se puso a estudiar y publicó un libro llamado Rituales Diarios, es decir, pues de qué manera estos grandes pensadores, estos grandes hombres, lograron lo que nos heredaron a la humanidad actual. Y él fue desde Marx a Murakami, de Beethoven, por ejemplo, a Bacon, examinando sus rutinas de trabajo. En realidad, él estudió a más de 160 de los más grandes filósofos, escritores, compositores, artistas, a lo largo de sus vidas, lleno de revelaciones de cómo procedían ellos, de qué manera era su mecánica, de qué forma ellos lograron destacar más allá de otras personas de su sociedad. Y en ese sentido, este libro realmente, pues por un lado, gusta mucho, es como se dice, adictivo, pero sobre todo, pues es de gran inspiración para quienes lo conocen. Y de allí que vamos nosotros a partir de algo de lo que Mason plantea en este libro llamado Daily Rituals, o ya en español, Rituales Cotidianos. Por ejemplo, él, digamos, da respuesta o
o nos dice cómo se escribe una gran novela, cómo se pinta una obra de arte, cómo se compone una sinfonía, una ópera, cómo se crean, cómo se realizan las hipótesis para llegar a las teorías y a las leyes científicas, cómo se hizo la filosofía, cómo hemos logrado contar en la actualidad con un bagaje tan grande de tecnologías que nos permiten, como ya lo dijimos, llevar una vida más cómoda, llevar una vida más fructífera, o si no llevarla, por lo menos tener la posibilidad, porque pues desde luego hay personas, hay gente que todavía no logra eso, pero ahí están las posibilidades y afortunadamente cada día se van ampliando, se va generalizando más el uso. Claro, como lo hemos comentado en este programa en muchas ocasiones, lo importante ahora es que esos grandes logros, esas tecnologías tan sofisticadas, las utilicemos de una mejor forma para que en lo personal vivamos mejor y para que la humanidad en su conjunto pueda avanzar. Este autor concluye que estas grandes mentes lograron eso gracias a un conjunto de lo que pudiéramos llamar de rutinas. Para nosotros, pues, rutina es una costumbre, es un hábito, es una forma de actuar que se adquiere a base de repetir una misma actividad, una misma tarea. En ese sentido, la rutina para nosotros llega a ser una práctica que, pasado el tiempo, se desarrolla de una manera casi automática. Es decir, ya no implica una planeación, ya no implica un razonamiento, sino que es una actividad que en sí se va desarrollando cotidianamente. Por ejemplo, algunos dicen que no les gusta un trabajo en una oficina o en una empresa o en una fábrica porque odian la rutina. Es decir, como que no les gusta realizar actividades cotidianas que son muy parecidas. Están diciendo que les gusta más actividades que cada día son diferentes, que les permiten quizá desarrollar más su iniciativa, su imaginación, su creatividad. Otra expresión que se dice, por ejemplo, a mi madre la rutina le otorga seguridad y tranquilidad. Esto se refiere, por ejemplo, a las amas de casa que al realizar ya actividades muy conocidas, muy sabidas y que benefician a la familia, que benefician a la sociedad, pues realmente eso les da seguridad y tranquilidad, porque ya saben, digamos, llevar bien sus actividades. Mucha gente repite que les aburre la rutina y, por ejemplo, dicen que la mejor forma de romper la rutina pues es irse de vacaciones, ¿sí? Es irse a distraer, es irse a realizar y a disfrutar actividades nuevas y como que ven una salida, pero esto quiere decir que a la rutina en sí la consideran como una actividad, vamos a llamarlo, negativa. Sin embargo, la rutina también la consideran como que rutina y aburrimiento casi vienen a ser sinónimos. Por ejemplo, la mayor parte, digamos, de las personas, pues nos levantamos por la mañana, desayunamos, viajamos, digamos, en las grandes ciudades, viajamos en el metro, tomamos café llegando a la oficina, realizamos labores todos los días, salimos de trabajar,
por la tarde, volvemos a viajar, digamos, en el metro o en automóvil, comemos, ¿sí? Es decir, todo esto que hacemos todos los días, aunque a veces, digamos, comemos en diferentes lugares, diferentes alimentos, quizá a veces viajamos en diferente transporte, en fin, sin embargo, estas son actividades cotidianas, rutinarias, que pues las compartimos millones de personas. Y digamos, la vida en ese sentido, pues está llena de rutinas, no solamente rutinas por la vida de trabajo, sino también en general, por ejemplo, los que van todas las mañanas ahora a los gimnasios, que están llenos, eso me parece a mí excelente, que los jóvenes llenan los gimnasios, pues también allí hacen rutinas. Las personas que se dedican a otras actividades que son muy creativas, por decir algo, los que pintan, los que escriben, los que dan clases, los que enseñan, pues también ellos tienen una serie de rutinas. Ahora, en ese sentido, como ya lo decía, lo que es rutinario se hace casi sinónimo de que es aburrido, de que es tedioso, y por ello, como les decía también, pues creen que solamente las vacaciones van a permitir dejar las rutinas y pues descansar, disfrutar, ya que uno va a hacer otras actividades muy diferentes a lo laboral, a lo académico, a lo que cada uno de nosotros hacemos para vivir, porque realmente no conocemos, o al menos yo no conozco, pues una persona que pueda vivir, por ejemplo, sin trabajar, ¿verdad? No solamente porque nos da los medios para subsistir materialmente, económicamente, sino porque, pues, si no se trabajara, uno dice, bueno, ¿qué haría si no trabajara? ¿Sí? Fuera de los periodos en que nosotros descansamos. Así pues, en este sentido, este autor, y nosotros estaríamos de acuerdo con él, pues viene a caer en lo que mencionaba ya de que la rutina en cierta forma nos da seguridad. La rutina nos permite tener mayor convicción, mayor seguridad en las actividades que realizamos todos los días. Ya que si todos los días tuviéramos que estar iniciando nuevas maneras de actuar, pues siempre estaríamos en la incertidumbre, siempre estaríamos en la duda y seguramente nuestra ineficiencia y nuestra ineficacia sería muy alta. Así que la rutina en ese sentido nos permite tener seguridad, nos permite pues minimizar la improvisación, ¿sí? Y nos permite en ese sentido ahorrar tiempo. Si cada día nosotros al llegar al trabajo tuviéramos que comenzar desde planear lo que vamos a hacer, de programarlo, etcétera, pues obviamente perderíamos mucho tiempo y desde luego improvisaríamos mucho. En ese sentido, la rutina tiene esa ventaja de la seguridad y en ese sentido vamos a ver lo que pudiéramos llamar las rutinas de las grandes mentes, las rutinas de los hombres, de los grandes hombres que ha dado la humanidad. Y en ese sentido pudiéramos decir que la rutina en realidad no deja de ser sino una planeación cotidiana, llega a ser un método, la disciplina nos da orden, la rutina nos da orden, la rutina nos permite una disciplina. En ese sentido, la rutina, pues al ser ya una planeación, porque de repetir una actividad y de irla haciendo cada vez mejor, eso nos permite tener un buen método de trabajo. Nos permite tener orden, porque ya tenemos nosotros establecido
cómo vamos a hacer tal cosa. Es decir, ya sabemos, como se dice, el cómo hacer, o se dice mucho en inglés, el know-how. Es decir, ya el que sabe eso, pues ya tiene la mayor parte resuelta. En ese sentido, vamos a comenzar a ver este autor de qué forma nos permite llegar a deducir estas rutinas de grandes hombres. Pero antes vamos a hacer una breve pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. El autor del libro que estamos comentando, Mason Curley, que ya dijimos, él decía, o él escribe en ese libro, que los seres humanos tenemos un conjunto de recursos que son recursos realmente limitados, como el tiempo, como la fuerza de voluntad, como la disciplina, como la creatividad, el optimismo, toda esta serie de elementos que llamamos recursos, porque son recursos que nos permiten entrar en acción, son limitados. No tenemos todo el tiempo que queramos, no gozamos de toda la creatividad, no gozamos de una fuerza de voluntad, de tal poder que nos permita ir adelante, ir adelante, ir adelante. Por eso son recursos limitados. En ese sentido,
las rutinas, lo que hacemos todos los días, nos va a permitir o vamos a descubrir que de qué manera las grandes mentes lograron todo lo que hicieron. Y al respecto, un autor en 2014, Andrews, elaboró una serie de esquemas, una serie de mapas para estudiar a algunos de esas grandes mentes y ver de qué forma ellos vivían. Para ello, él dividió, obviamente, el día en 24 horas y allí fue viendo de cada uno de estas personas que él estudió, que fueron nada más 16 de los 160 que el autor del libro de Rituales Diarios, de qué forma vivían, de qué forma aprovechaban esos recursos limitados para lograr los grandes hechos, las grandes aportaciones que nos heredaron. Y él allí, pues desde luego, nos narra el tiempo que dedicaban a dormir, a qué horas se levantaban, qué actividades realizaban, además, desde luego, de las actividades propias que les permitieron heredarnos grandes hechos, sean de pensamiento, sean de teorías, sean de arte. Es decir, ¿qué hacían ellos para que en esa vida cotidiana, en esa vida de rutinas distribuidas en las 24 horas de un día, lograran ellos pues legarnos toda la grandeza que hoy nosotros disfrutamos? Vamos a comenzar con Wolfgang Amadeus Mozart. Seguramente todos ustedes lo conocen, todos han disfrutado o disfrutan su música. Él saben que fue pues una persona que solo vivió 35 años. No que en la época que él vivió fueran pocos, pero realmente sí fueron pocos comparados todavía con esa bien. Él fue de los músicos clásicos considerados de los genios musicales más grandes de la historia. Él dominó todos los géneros musicales que existían en su época, tuvo más de 600 composiciones y casi todas esas 600 composiciones son consideradas obras maestras. Él desde los 5 años ya componía música y ya interpretaba magistralmente, fíjense, desde los 5 años. Pues él, según lo que nos dice este autor que elaboró los esquemas, los mapas, él dice que de 6 a 7 se vestía. ¿Sí? Desde luego, quizá es de entenderse porque pues la vestimenta que se usaba en su época realmente era un tanto complicada. Ya de 7 a 9 dice componía música. Es decir, él se vestía y a componer. De 9 a 12:30 él daba lecciones. Él enseñaba a otros la música, el arte de la música. De 12:30 a 5 de la tarde él lo utilizaba para almorzar y para socializar, es decir, para alimentarse y para tener relaciones pues, familiares y extrafamiliares, pero era realmente pues socializar, como decimos. De las 5 a las 9 de la noche componía o bien daba conciertos, porque él, su padre lo introdujo a que diera muchos conciertos en toda Europa. Así que aunque era un niño, o quizá porque era un niño llamaba más la atención y daba muchos conciertos. De las 9 de la noche a las 11, pues él se dedicaba pues a cortejar a la que fue su novia y luego fue su esposa. Y de las 11 de la noche a las 12:30, ya a las 0:30
del día siguiente, escribía. Aquí hay que decir que él escribía música, no era un escritor. Y de las 12:30 de la noche a las 6, él descansaba, él dormía. Como ven, aquí es una vida bastante simple, pero con una gran diferencia, que él pues componía música, digamos, de una forma desaforada, porque él nos dejó 600 composiciones. Él también formó como músicos a muchos semejantes de él, porque él le gustaba y daba muchas clases. Claro, también le redituaba un ingreso, pero él disfrutaba enseñando la música. Así que este es, digamos, eran las rutinas que se deducen de este libro de Wolfgang Amadeus Mozart, pues un gran músico del cual pues en la actualidad disfrutamos muchas de sus obras, ya que son pues las realmente clásicas y pues muy dulces al oído, muy agradables. Otro gran músico también, Ludwig van Beethoven, es decir, Beethoven que le llamamos, pues él vivió 56 años, él fue un compositor, fue director de orquesta y un gran pianista. Su legado musical abarca pues desde cuando él fue clásico, digamos como heredero de la época de Mozart, hasta cuando él ya fue el iniciador del romanticismo musical. Es decir, Mozart ya le tocó romper lo clásico y entrar a lo romántico. Es considerado también él como uno de los compositores más preclaros e importantes en la historia de la música. Y su legado ha influido, desde luego, en forma muy contundente en la evolución que después tuvo la música. De lo más conocido de él, pues son sus 9 sinfonías, 32 sonatas para piano, numerosos conciertos para piano y violín, también compuso música sacra, compuso óperas, es decir, también él abarcó todos los géneros musicales, pero quizás su gran aportación es haber dado un paso más, no quedarse en el clasicismo, digamos, continuar con el clasicismo que venía de Mozart, sino que él ya dio un paso y realmente se puede ver muy bien de sus composiciones iniciales a sus ya obras, por ejemplo, sinfónicas, donde realmente ya a muchos en esa época les sonaba un poco fuerte esa música, porque rompía con ese esquema clásico, pues tan agradable al oído, música muy sencilla, pero también muy bien hecha, muy compleja. ¿Cuáles eran las rutinas creativas de Ludwig van Beethoven? Según lo que se deduce en este libro, él de 6 a 6:30 pues tomaba café, y es curioso que él mismo preparaba ese café, porque él determinó que el café que él le agradaba debería de realizarse con 60 granos de café por cada taza, y él contaba cada grano uno por uno, porque deberían de ser 60 para que ese café le fuera el agradable. Entonces, si utilizaba los granos, se supone pues que también en cierta forma los molía, y después pues ya se elaboraba su café de 60 granos de café por taza. Yo no conozco actualmente cuántos granos equivalgan a una buena taza de café, pero por lo menos él dijo que para él debían ser 60, y por eso los contaba. Esto me recuerda a lo que ya en el siglo XX yo aprendí sobre la bebida que llamamos Cuba Libre, que no es sino una mezcla de algún ron, de un buen ron, con un refresco de cola. Y allí se decía que la Cuba Libre perfecta
debería de elaborarse. Decía que primero se ponía dos hielos en un vaso largo, después se ponía pues una onza de ron y que se le daba un poco de vueltas, decían que para quemarlo. Y aquí viene lo que yo quería destacar, y decían que debería de llevar 12 gotas de limón. Entonces, debían de contarse allí una a una las 12 gotas de limón. Si ya era jugo de limón hecho, decían que había que usar un gotero, ¿sí? Porque si ya está el jugo, no se puede echar así un chorrito, sino las 12 gotas. Y después decían, ya se echaba el refresco de cola, y allí no se mezclaba, sino que era la mezcla natural entre el ron y el refresco. Es decir, lo refiero por lo de las 12 gotas de limón, que decían que era la Cuba libre perfecta. Entonces, volviendo a Beethoven, él tomaba este café de 6 a 6:30. Como ve, pues sí le llevaba un buen rato, porque tenía que estar contando los granos y tenía que estarlos moliendo. Después fíjense, desde las 6:30 hasta las 2:30, él componía música. Quiere decir que él simplemente tomaba café, seguramente acompañado de alguna rosquilla, de algo, pero después, sin parar, componía música hasta las 2:30 de la tarde. A esa hora ya comía, digamos, ya tomaba sus alimentos y se acompañaba siempre con vino. Esto de que se acompañe con vino, desde luego, en culturas que no somos culturas del vino, pues parece un poco raro, pero pues en los países europeos, sobre todo, pues digamos, Portugal, España, Francia, Alemania, que son países que producen mucho vino, Italia también, pues allí es común que se consuma el vino para acompañar los alimentos del mediodía y de la noche. Después de las 3:30, en que ya terminaba de comer, hasta las 5:30, él salía a dar un paseo largo, ¿sí? Es decir, él hacía ejercicio, él caminaba, pero desde luego llevaba un lápiz y hojas de papel pautado en la bolsa por si alguna inspiración venía. Él iba preparado para anotar, allí sí, no escribir como serían párrafos, sino en el papel pautado anotar las notas musicales de su inspiración. De las 5:30 a las 10:30, fíjense, un espacio bastante largo, pues él entraba a algún bar, alguna taberna, donde leía el periódico, cenaba de una forma sencilla, y su cena la acompañaba con cerveza y fumaba pipa. Es decir, en Alemania, vino y cerveza pues son bebidas muy comunes, y pues esta persona, aunque era un gran músico, pues tomaba su cena con cerveza y luego fumaba pipa. Y desde las 10:30 a las 6 dormía, descansaba. Como ven, realmente él tenía una jornada larga de composición de música, y también una jornada larga para hacer ejercicio, para pasear, caminar, hacer caminatas, y se registra que era un largo y riguroso paseo, es decir, no era nada más ir caminando, sino que hacía determinados ejercicios. Pasemos ahora, ya vimos dos dedicados a la música, pasemos ahora a Emmanuel Kant, que se dedicó a la filosofía. Él vivió 79 años en el parte siglo XVIII, parte siglo XIX. Él pues fue un filósofo prusiano de la época de la Ilustración. Él fue el primero y más importante representante del criticismo.
y precursor del idealismo alemán, y está considerado como uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Sus obras fundamentales como la crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica son pilares de la filosofía en cuanto que llevaron al idealismo alemán. También escribió sobre lógica y desde luego su gran aportación del empirismo. Pues, ¿cuáles eran las rutinas de Immanuel Kant que permitieron que nos haya legado tales grandes valores en obras aquí sí, filosóficas, escritas con su mano? Pues eso lo vamos a ver después de que hagamos también una breve pausa. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Conferencista internacional, experto en temas empresariales, experiencia de 18 años en empresas multinacionales, entrena ejecutivos vendedores y empleados de 62 empresas multinacionales. Conductor del programa Líderes en Acción en Astele.tv. Ha brindado más de 2.500 conferencias en México, Centro y Sudamérica. Orador profesional y campeón nacional de oratoria. Considerado el comunicador del año. Gildardo Avendaño. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Pues, ¿cuáles eran las rutinas de Immanuel Kant, este gran filósofo? Según se desprende del libro de Rituales Diarios que venimos comentando, de 5 a 6, pues despertaba, tomaba té, fumaba una pipa y meditaba. Es decir, él despertando, meditaba. Seguramente sobre algo que en los sueños había tenido, o seguramente
de sus lecturas. De 6 a 7 escribía. De 7 a 11 realizaba una actividad que para él fue fundamental, enseñar, es decir, dar cursos. Incluso fue considerado como un maestro legendario durante 40 años. Él fue un gran maestro. Él enseñó mucho. Allí 4 horas de enseñanza. De las 11 a las 3 de la tarde, él en una taberna, pues comía. Se dice que comía, es decir, era muy adicto a comer carne y acompañarla con vino. Y según está registrado, era su única comida en el día. De las 3 a las 4 caminaba. Vemos aquí que como Beethoven también él hacía un ejercicio. De las 4 a las 7 pues hacía visitas, socializaba y se registra que él visitaba frecuentemente a Joseph Conrad, con quien tuvo pues una gran amistad. De las 7 a las 10 de la noche leía. Fíjense que es curioso que él leía 3 horas y escribía 1 hora, pero enseñaba 4 horas. Allí vemos algo que aquí también hemos comentado mucho, que el leer lleva al escribir. Así que Emmanuel Kant nos muestra en sus rutinas de que él leía 3 horas y escribía 1 hora. Fíjense qué relación. Uno pensaría que yo creo que escribía más y leía menos, ¿no? Pero él leía 3 horas y escribía 1 hora. Y después ya de las 10 de la noche a las 6 de la mañana descansaba, ya dormía. Pasemos ahora a ver a un escritor, a un literato francés llamado Gustave Flaubert. Este escritor muy conocido, vivió 58 años, es considerado de los mejores novelistas de la literatura occidental y conocido sobre todo por su novela Madame Bovary, ya que novela que, no sé si ustedes sepan, pues fue considerada un atentado contra la moral, ¿sí? Y es curioso cómo, por ejemplo, Flaubert, que su principal obra, la novela Madame Bovary, teniendo él una vida muy ordenada, una vida de una persona, diríamos, muy decente, su obra es considerada totalmente contra la moral. Es curioso constatar esto. Y también Flaubert fue muy devoto de su estilo, de su arte de escribir. Y en ese sentido, él en sus rutinas logró que se llegara a lo que él quería, que le llamó la palabra exacta. Es decir, él en su forma de escribir buscaba o buscó siempre la palabra exacta. Es decir, tiene una escritura, dijéramos, perfecta. Antes que él, hubo un escritor, un gran escritor español, que fue San Juan de la Cruz, que se decía, o él decía, que él, fíjense qué curioso, decía que él tenía una báscula, digamos, desde luego era imaginaria, donde pesaba las palabras que él iba a utilizar. Pues él sobre todo escribió poesía sacra, que él pesaba las palabras para que fueran exactamente las que debían de ir en lo que él escribía. Así que esto que San Juan de la Cruz dijo en siglos anteriores, luego Flaubert realmente lo logró en su interminable esfuerzo, en su interminable búsqueda de utilizar siempre la palabra exacta. ¿Cuál era la rutina creativa
que él tuvo mientras escribió su gran novela Madame Bovary. De las 10 a las 12, él leía el periódico, leía su correo, tomaba un vaso de agua fría, fumaba pipa, charlaba, platicaba con su madre y tomaba un baño caliente. Como ven, esas 2 horas, pues él hacía muchas actividades, tanto, digamos, de limpieza, de higiene personal, como de charlar con su madre, como de leer el periódico, leer pues el correo que le llegaba, en fin, eran actividades variadas. De las 12 a la 1 ya tenía una comida ligera que incluía chocolate caliente. De la 1 a las 2 hacía un paseo familiar, es decir, salía a caminar acompañado con la familia. De las 2 a las 7 leía, pero también enseñaba, es decir, daba clases de las 2 de la tarde a las 7. De las 7 a las 8 cenaba, y de las 8 a las 9:30, fíjense qué curioso, hablaba con su madre. Ya habíamos dicho que entre las actividades de 10 a 12, alguna de ellas era hablar con su madre, y de las 8 a las 9:30 hablaba con su madre. De las 9:30 de la noche a las 3 de la madrugada, realmente él hacía su trabajo real, es decir, escribía. En este caso, escribía su novela Madame Bovary. Y ya de las 3 de la mañana a las 10 de la mañana dormía, descansaba. Como ven, es curioso que cuando escribió esta novela, que fue declarada como que atentaba contra la moral, él dedicaba bastante tiempo a charlar con su madre. Es curioso esto que se constata en estas rutinas creativas de Gustave Flaubert. Pasamos ahora a ver otro escritor ya del siglo XIX y XX, que es Thomas Mann. Este escritor vivió 80 años, es un escritor alemán que es uno de los más importantes de su generación. Él hizo un profundo análisis crítico del ser europeo, del alma europea y de la alemana más en particular en la primera mitad del siglo XX, tomando como referentes de este análisis del alma europea, del alma alemana, a la Biblia y a las ideas de Goethe, de Freud, de Nietzsche y Schopenhauer. Thomas Mann recibió el Premio Nobel de Literatura en 1929 y este premio se lo dieron principalmente por su gran novela, Los Buddenbrook, que pues ha merecido un reconocimiento cada vez más firme como una de las obras clásicas de la literatura contemporánea. ¿Sí? Este fue unas notas sobre Thomas Mann. ¿Cuáles eran sus rutinas creativas de Thomas Mann? De 8 a 9 él tomaba café y se daba un baño. De las 9 a las 12 tenía sus 3 primeras horas para escribir y él mientras escribía pues fumaba cigarrillos. De las 12 a las 12:30 tomaba su almuerzo y un primer cigarro, es decir, primero fumaba cigarrillos y ya en el almuerzo pues fumaba, digamos, un puro. De las 12:30 a las 4 las dedicaba a leer. De las 4 a las 5 dormía una siesta. De las 5 a las 5:30 tomaba té con la familia. De las 5:30 a las 7 pues leía revistas
y leía y escribía artículos. De las 7, 7:30 hacia una caminata. De las 7:30 a las 12 leía, escuchaba música, escuchaba discos y atendía a invitados. Y de las 12 a las 8 dormía. Como ven, también este gran escritor, considerado de los más grandes escritores de su generación, es decir, de la primera mitad del siglo XX y parte del siglo XIX, pues era leer, ¿sí? Y también, pues realmente escribir poco. Es curioso cómo estos autores leían más que escribían, ¿sí? Quizá esto tenga que ver con lo que un escritor también contemporáneo del siglo XX, que fue Jorge Luis Borges, él decía que él no deseaba que lo recordaran después por los libros o por lo que había escrito, sino que decía que le gustaría que lo recordaran por lo que había leído. Como ven, aquí ya vemos en las rutinas de estos grandes escritores, estamos viendo que le están dando mayor peso, mayor tiempo a la lectura que a la escritura, que finalmente fue su oficio, ¿sí? Desde luego, suponemos, deducimos que fueron grandes escritores porque eran grandes lectores. Pues vamos a dejar aquí esta exposición, este comentario sobre las rutinas creativas, porque ya se nos agotó el tiempo, pero la próxima semana vamos a continuar comentando otras rutinas creativas de otro tipo de grandes mentes, otros escritores, arquitectos, científicos, ¿no? Con la idea de que después, en el siguiente programa, saquemos una serie de conclusiones que nos sean prácticas para a nosotros en las actividades que cada uno realizamos, de tal manera que podamos trascender, que podamos diferenciarnos de los demás que nos acompañan. Pues les agradezco mucho su atención, les deseo tengan una excelente tarde y los invito a que el próximo lunes a las 2 nos encontremos aquí por astl.tv para continuar comentando este interesante tema de rutinas creativas. Buenas tardes, hasta el lunes.